Y yo creo que es bastante importante en España integrar la gente de salud pública en atención primaria. Explicaré por qué luego. Entonces hay movimientos estructurales que se pueden hacer, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay que empezar a trabajar juntos, cosas que deben vivir juntas. Bien, el rumbo organizativo que toma todo esto es dejar de gestionar estructuras, que yo gestiono atención primaria, gestiono hospitales y gestiono tal, a empezar a gestionar sistemitas de salud, no el gran sistema, sino el sistema local de salud, 100.000, 150, 200.000 habitantes en distintos países. Pero básicamente es gestiono un sistema. Entonces, si gestiono un sistema, puedo sacar más chispas a los euros que entran. Si no gestiono un sistema, no voy a sacar más energía económica al sistema. No puedo ser más productivo en un modelo fragmentado, por muy buenos gestores que tenga en primaria, en hospital y en social. Eso es lo que está diciendo el sistema. Entonces, vayamos hacia un sistema. Por tanto, aquellos que están yendo hacia algún tipo de sistema van bien. Bien. La segunda obsesión en ese sistema no es hacer la estructura administrativa de ese sistema, sino hacer que los clínicos hablen con los clínicos y que los de salud pública hablen con los clínicos. Es decir, no estar obsesionado con la creación administrativa de una EOSI, de una OSI o de esa organización integrada. Eso puede ayudar, no estoy diciendo que... Pero la primera obsesión tiene que ser que la gente esté trabajando junta y crear condiciones para que trabaje. ¿Y para qué hace falta esa organización de sistema? Pues para alcanzar la triple meta, para poder hacer más gestión poblacional a un precio razonable, con un gasto razonable y además mejorar la medicina. Bien, el arsenal de gestión, tal, y a mí me parece que está ocurriendo una cosa un poco rara en España, de que hay gente que ya ha metido, entre otras nosotros en Euskadi metimos mucho de este arsenal en el sistema. Sin embargo, el sistema sigue anclado en medicina pasiva. Uno puede tener la historia clínica electrónica, pero el sistema, el comportamiento del sistema no es proactivamente llamar a los enfermos. Y es por eso que yo creo que, entre otras cosas, hay que empezar a llevar la gente de salud pública a la atención primaria estructuralmente, es decir, físicamente. ¿Por qué? Pues yo creo que hay que añadir al arsenal lo que ya está ocurriendo en otros sitios. Si estamos todos de acuerdo que un 50% de las enfermedades crónicas están ahí en la población, esa comunidad, y no están diagnosticadas, ¿por qué estamos aceptando de que no estén diagnosticadas? Si sabemos que debería poner el 50% de la población no sabe que tiene diabetes y hipertensión, ¿por qué estamos aceptando eso? Ayudar a su detección es salud pública. Ahora, la salud pública no va a ayudar a la detección de esas personas que van a estar enfermas o que ya están empezando a ser enfermas si se queda haciendo salud pública de tipo actual. En cambio, si empieza a trabajar conjuntamente de forma estructurada con la atención primaria, yo creo que ahí se empieza a crear una sinergia útil precisamente para poder ir a buscar a estas personas. Hay gente que dice eso es una hipermedicalización de la sociedad, y dice, ya, pero si aquí 1/3 de esta sala tiene una enfermedad crónica y los demás la vais a tener. Entonces, lo que va a ocurrir es que los demás que no la sabéis que la tenéis y que la vais a tener, yo creo que os gustaría que alguien estuviera pensando en vosotros. Y por lo tanto, esos dos mundos tienen que empezar a trabajar juntos. También ir a por los viajeros frecuentes. Esto ya no son los que no saben que tienen una enfermedad, sino a los que saben que tienen 7 y 8. Y estos son nuestros viajeros frecuentes en el sistema, que vienen 15 veces al sistema de salud. Gente muy vulnerable. Bien. En muchas partes ya los tenemos estratificados. Hay que ir a por ellos.
hay que hacer cosas especiales con ellos. Y eso, tanto la estratificación como ir a por ellos y planificar qué es lo que hay que hacer con ellos, a mí me parece una tarea de la medicina y de la salud pública juntos. No me parece que se pueda hacer con dos grupos separados. Bien. A nivel macro, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Pues obviamente, ya lo dijimos el año pasado, el consejero, Aquilino, ministra futura, tendrá que gestionar dos agendas simultáneamente. Y desde el año pasado, nosotros en Deusto hemos decidido que son 3 agendas. Nos gusta esto de los arbolcitos, nos gusta además que mucha gente esté usando lo de los arbolcitos, que es la fruta que es fácil de alcanzar, la fruta que es más difícil de alcanzar. Pero básicamente es lo siguiente, que hay un gran I, que si uno no se lanza a la transformación, se queda en simplemente resistiendo. Y está bien, porque es difícil gestionar esa resistencia y sobre todo cuando te están quitando al sector 10.000 millones. Sin embargo, hay que lanzar la transformación a la vez. No voy a entrar en el detalle de todo esto, lo dejo con vosotros, es nuestra forma de ver esto, es cómo implementar la transformación. Entonces, la fruta que es fácil de alcanzar, pues reducción de salarios, no cobertura de bajas, excedencias, aumento de genéricos y ralentizar la incorporación de ciertas innovaciones que realmente no suponen un gran valor diferencial, etcétera, etcétera. Entonces hay una gestión día a día que es dura y que es exigente, que nos piden y que los consejeros piden, pero a la vez el gran problema que tiene eso es que no cambia el sistema, no lo transforma, mejora la gestión día a día, pero no lo transforma. Entonces, pensamos que hay fruta en la mitad del árbol, que son los procesos que ya estáis haciendo algunos, que son los procesos Lean, que es esos cambios un poquito más disruptivos de centralización y optimización de ciertas estructuras, ya claramente desinvertir en cosas que no aportan valor clínico, que es espectacular, obviamente, las economías que se pueden lograr en dejar de hacer un montón de cosas que estamos haciendo en medicina. Y luego está lo más disruptivo, que ya es instalar el arsenal de gestión y hacer una gestión del cambio, como mencionaré luego. Entonces, que es la integración de niveles asistenciales, no estar satisfecho con 2.000, 3.000 pacientes activados, sino en una comunidad autónoma tendrá que haber 100.000. Y en toda España tendrá que haber 400.000 pacientes activados, no 30.000. 400.000. Y eso no se hace sin energía desde la parte política y sin mucha energía de los directivos, tecnologías, etc. Entonces, cuanto más uno va hacia allí, hacia la parte más digamos, transformadora, hacia la fruta que es más difícil de alcanzar, más disruptivo uno tiene que ser. Pero ya toca ser disruptivo, porque si no, no cambia. Y si no cambia, nos quedamos en continuamente haciendo una gestión diaria de tipo resistencia en el sistema. Esto es lo que están haciendo otros, por lo tanto tenemos muchos compañeros de viaje que están ya montando sus EOSIS, ACOS, ACAS, etc. Esos son los nombres de esas organizaciones. Es evidente que vamos a poder aprender todos mucho de estos cambios. Estos cambios están consiguiendo algunos resultados, estos en calidad. Para aquellos que no lo conocen, el cambio, lo que se llama el contrato de calidad total que utiliza una aseguradora en la zona de Massachusetts y que ya está usándose en muchos otros sitios, veréis que en todas las enfermedades sistemáticamente consigue mejor calidad. ¿Y cómo? Pues ¿qué es lo que hace este contrato? Pues es contratar valor en lugar de contratar actividad. Y desde que contratan valor y ya no contratan solo actividad, los proveedores en Boston están trabajando juntos, los proveedores en California están trabajando juntos para ofrecer a ese asegurador un pathway, una trayectoria total horizontal de ese paciente, etc. Todavía no social, hay que decir, es todavía clínica. Estos son los resultados que venían reflejados en ese documento ya hace 2 años, pero que viene ya confirmándose. Y simplemente unas cuantas palabras, y con eso cierro, de bueno, y
Entonces sabemos qué hacer, tenemos un arsenal, tenemos marcos, pero también sabemos que el 70% de los cambios no funcionan. La pregunta es, ¿se pueden hacer estos cambios cuando se deben 27.000 millones y no hay visión? Pues no. Se tiene que tener algo de dinero en el sistema para hacer la transformación. Según quién gobierna, habrá gente que le ponga dinero a la sanidad y hay gente que le quitará dinero a la sanidad. Es así, de fácil. Allí donde se ponga algo de dinero en la sanidad, se podrá lanzar una transformación. Estas son todas las razones por las cuales a nivel micro, meso, macro no se dan los grandes cambios. No entro en ellos porque los vivís, los estáis viviendo con distintas cosas que estáis haciendo, pero me quedo con el último, el papel de la política sanitaria con el que quería acabar. La política puede ayudar o frenar. De momento está frenando desde el ámbito nacional la necesidad de transformación. Y creo que no es mala voluntad de un partido político, simplemente es que no saben. Creo que es así, simplemente no se sabe que se puedan hacer otras cosas, que hay otras soluciones. Entonces, desde el ámbito macro, ¿qué es lo que hay que hacer en esa? Bien, entonces digo 2 o 3 palabras que yo creo que a nivel nacional, Consejo Interterritorial, el ámbito macro, tiene que hacer. Primero tiene que darse cuenta de que estos cambios no ocurren si no creas un contexto para que ocurran. Si solo decir en una ley o en una estrategia hay que hacer más crónicos, una estrategia de diabetes, una hipertensión, una de salud mental, pues las cosas tienden a no ocurrir, porque no has creado ningún contexto, y no solo la falta de dinero, sino no has creado el contexto para que se pueda implementar esas cosas. Simplemente esperas que alguien vea la luz y use ese documento estratégico y se ponga a hacerlo. Y la tendencia es que no hacemos eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que poner encima de la mesa? Pues la necesidad de invertir. Hay que invertir en crear un contexto favorecedor. Entonces, hay que crear la visión de la que hemos estado hablando, más salud poblacional, triple meta, etc. Hay que poner un buen fondo de transformación, eso es lo que están haciendo los ingleses, los americanos, le ponen mucho dinero al cambio. No le ponen dinero a hacer más hospitales o a hacer más centros o a los recursos, le ponen mucho dinero al cambio. Y se puede llamar eso un fondo de transformación. Y yo creo que el siguiente gobierno, si quiere hacer esto, necesita un buen fondo de transformación. No me preguntéis cuántos millones son esos, porque no lo sé. Básicamente es poder invertir en el cambio. Asegurar la calidad y la coherencia de esa política sanitaria, ¿eso qué quiere decir? Lo que he comentado antes, es decir, que haya un paraguas para que todo el arsenal que se está estructurando vaya añadiendo valor sobre el anterior, que no sea solo una intervención desorganizada sobre el sistema de salud. Luego, gente clave liderando el cambio. Si es evidente que a nivel meso, a nivel micro, nos hace falta muchísimo liderazgo clínico y muchísimo liderazgo de gestión. Y esto no se puede hacer sin los clínicos, hablo clínicos en los profesionales médicos y enfermería a bordo. No se puede hacer casi nada de esto. Entonces, o aprendemos a liderar que ya hemos oído muchas veces, o no vamos a conseguir hacer estos cambios, aunque haya una visión, aunque haya fondos para hacerlo. Es muy importante liderar este cambio con los profesionales. Reforzar la capacidad organizativa, que no amplío, pero hay que hacer muchas cosas desde lo que hay que hacer en las consejerías del Ministerio y Consejo Interterritorial, y lo que he comentado, fortalecer muchísimo la relación clínico-directivo para que la gestión no siga yendo en una dirección y los clínicos en otra dirección. Gracias. Sí. Bien, pues al doctor Bengoa le gusta que se haga un turno de preguntas, aunque hay un café previsto dentro de unos minutos. Si les parece, aprovechamos la oportunidad y quien quiera preguntar.
¿Cuál es el nombre de la ministra de Salud? ¿Estáis de acuerdo que hay que integrar la salud pública en la atención primaria? A ver, levantar las manos. ¿Quién cree que sí? Ya está, ¿ves? Ya tienes para tu siguiente congreso. Pues mientras alguien se anima, yo, si les parece, le pregunto, me gustaría saber qué papel facilitador pueden desempeñar las nuevas tecnologías en este momento donde en la red están los pacientes, están las instituciones, pueden estar los profesionales. ¿Hasta qué punto es una herramienta que puede ayudarnos en la construcción de este nuevo sistema sanitario al que aspiramos? Lo has dicho bien, es una herramienta, no es la herramienta. Porque tiende a... Yo ya no voy ni siquiera a los congresos de Teletodo, porque estamos dando vueltas en relación a... Es evidente que la tecnología está madura para hacer cosas absolutamente geniales, de más en casa, más en primaria, más en la comunidad, y hay que invertir en ese territorio. Pero no es la única solución, porque si uno piensa que es la única solución y se pasa sobre eso, la tecnología puede estar madura, pero las organizaciones nuestras no están maduras. Y cuando una organización no está madura, no ocurre la revolución digital. Y eso es lo que nos está pasando. Ha ocurrido la revolución digital en prácticamente todos los sectores y no en sanidad, no con la fuerza que podría haber tomado. Pero la tomará. Pero justamente hace falta otra vez un entorno político importante, y la futura ley de sanidad, al que le toque aquí hacerla, tendrá que tener 2 o 3 áreas alrededor de la inversión en tecnologías. Sí, doctor. ¿Voy? Muchas gracias por la conferencia, a mí me ha encantado. Usted ha sido político, es experto, y yo le quería hacer una pregunta o una reflexión, ¿no? En salud todo siempre tarda mucho tiempo. ¿Te puedes presentar? Sí, perdón, soy José Manuel Galiana, soy médico y estoy de subdirector de gestión sanitaria en el Servicio Andaluz de Salud. Habla de política sanitaria, habla de financiación, en la hoja de ruta y en la última transparencia me ha gustado mucho el resumen, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con el tiempo? Nos parece, la política cambia, en algunas veces hay legislaturas más amplias que otras cada 4 años, ¿no? Pero los políticos cambian, se rodean de nuevos expertos. Ese paraguas que está desordenado surge como nuevas ideas, porque hay necesidad de poner nuevas ideas ante una nueva legislatura, ¿no? A mí me gustaría que nos diera algún consejo de cómo combinar la necesidad de tener y mantener en el tiempo líderes con la política sanitaria, ¿no? Creo que la mejor forma es dejar a los directivos que estaban en la anterior legislatura de la que te toca. Es decir, despolitizar el sistema. Yo creo que cambié, en el gobierno vasco cambié, pero aquí hay gente que estaba en la anterior legislatura, se quedaron conmigo en puestos muy importantes y les vais a oír mañana. Y seguirán después de que yo me muera. Eso es importante, es simplemente empezar a aceptar que la gente que lleva gestionando este asunto de forma que es la cosa más compleja que hay, tiene mucho que añadir por encima de su carne política. Ya sé que eso se ha dicho muchas veces. Lo que pasa es que ese comportamiento hay que tenerlo desde el ámbito directivo. Y bueno, os dejo decidir si en España pasa eso o no.
Hola, buenas tardes. Antonio Peris, de CASAP, de Castelldefels. Has aludido en parte a ello, pero quería, si podías hacer un poco una reflexión, porque una estrategia que se ha desarrollado con una voluntad de racionalización de recursos ha sido la integración territorial. Y más que la integración en lo que hemos vivido en muchos territorios, ha sido una usurpación de la realidad de la primaria por el hospital, que es quien ha gestionado y quien reparte la mayor parte de los recursos. ¿Cómo podemos hacer una integración que sea real y donde la atención primaria tenga la relevancia no solo financiera, sino de decisión que debe tener? Yo creo que todos vamos a acabar aquí de una forma u otra en algún tipo de organización, gestionando algún tipo de organización coordinada, integrada. Aquí en los Estados Unidos las ACOs, que son nuestras organizaciones integradas, estaban cubriendo 5 millones de americanos y ahora están casi en 40 millones de americanos y antes de que se vaya Obama, 60 millones de americanos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Es lo que está yendo. Es decir, vamos hacia la integración en Escocia, en todos los sitios. Si eso es así, es evidente que lo que hace falta es que la gobernanza de esa organización no razone entre primaria y hospitalarias, no razone en términos de salud poblacional, razone en términos de triple meta. Entonces, ya sé que eso es fácil de decir, y luego hay un gestor hospitalario que tiene sus historias y tal, y viene ese modelo de gobernanza y tal. Entonces, yo preferiría que la gobernanza de ese modelo de integración, de esa organización integrada, tuviera sensibilidad primaria, pero sobre todo sensibilidad poblacional y sensibilidad de razonamiento, si quieres, de salud pública, comunitaria. ¿Cómo se hace eso? Viendo si esos directivos tienen o no ese comportamiento durante el primer año, porque ya sabes cómo nombramos, es difícil de acertar. Y entonces simplemente es cuestión de saber evaluar después de un año si eso va en esa dirección o no. Ahora, los que obviamente tienen que ser valientes son los que están por encima de ese directivo y porque tienen que proteger las decisiones que va a ir tomando. Ese es más importante, ese comportamiento protector, que el comportamiento que pueda tener el propio directivo. Pero yo en general, en Euskadi, cuando nos íbamos en esa dirección, nombrábamos a gente con sensibilidad de primaria, antes. Coffee time. María José Ávila. Hola, buenas tardes a todos. Yo vengo de la Comunidad Valenciana y soy la responsable de calidad y seguridad del paciente. En primer lugar, Rafael, darte las gracias por tu magnífica conferencia y también una pregunta, reflexión. Has incidido mucho en la importancia de la transformación y uno de los factores que has nombrado de vital importancia yo creo que es el empoderamiento del paciente. Pero yo creo que un paso más todavía es el tema famoso de la participación ciudadana. Entonces, me gustaría saber si desde el sistema sanitario, ¿qué podemos hacer para que efectivamente esa participación ciudadana sea una realidad y cómo podemos manejarla y si realmente tenemos una ciudadanía que esté dispuesta a realmente participar y colaborar para que esa transformación sea una realidad? Bueno, hay más y más experiencias nacionales e internacionales donde cuando lo provocas, sí recibes la respuesta de una ciudadanía comprometida. Lo que pasa es que no tenemos ese proceso desencadenado de forma, digamos, ambiciosa. No me parece que es en ningún sitio una línea de política activa en la que se invierte dinero, etcétera, en la participación ciudadana.
no puedes hacer salud poblacional de la que hemos hablado sin participación ciudadana. Pero voy a una cosa mucho más concreta. Por ejemplo, en Irlanda del Norte, estos días, en algunos sitios se está viendo cómo cerrar un centro pequeño, un hospital, que ya no es necesario de ninguna forma, ni en calidad, ni en seguridad clínica, es decir, es mejor no tenerlo activo. Entonces tú ahí puedes hacer dos cosas, es ir y cerrarlo, top-down, ordeno que se cierre, o ir a explicar a los ciudadanos con ellos por qué los sustituyes y qué les parece y qué van a añadir. Entonces empieza a haber una conversación bastante más interesante de cómo hacer esa sustitución si haces participar a los ciudadanos. Si no haces participar a los ciudadanos, obviamente la gente está absolutamente enamorada de un centro que no sirve para nada y es esta especie de rollo que tenemos con el ladrillo y no me vas a quitar esa estructura. Entonces, pero si enganchas con la comunidad y explicas bien, como está ocurriendo ahí en Escocia, en algunas partes de Estados Unidos, por qué lo estás sustituyendo, la comunidad te sigue. En algunos sitios no, en algunos sitios dicen, nos gusta lo nuevo, pero déjalo viejo. Bueno, me parece una magnífica frase la que ha tenido Rafa para cerrar esta tarde de la primera mesa. Hacen falta directivos con sensibilidad a la atención primaria y yo creo que realmente los directivos no estamos comprometidos con gestionar niveles asistenciales, sino con gestionar necesidades de salud de la población. Muchas gracias, Rafa. Hemos aprendido y espero que sigamos viéndonos. A ti, Manuel. Gracias.